Escuchamos ahora la predicación del Padre José María Guibert con el título Preferir lo espiritual a lo material. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. Estamos en la tercera jornada de esta novena de la Gracia de 2024 en el Santuario de Javier. La meditación de hoy tiene como título, nos han dicho, preferir lo espiritual a lo material. Como introducción leo un texto del Evangelio de San Mateo, que creo que es conocido. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vemos que en tiempo de Jesús había, parece, pocos obreros para la misión, y la mies era mucha. Ahora también decimos que hay pocos obreros para la misión, y en tiempo de Javier también. Entonces, cuando hay tanta tarea que llevar a cabo, ¿qué hay que hacer? Respuesta: reflexionar, discernir, decidir a qué dedicarse, dónde hay más necesidad, dónde se hace más fruto, etc. No se puede hacer todo, hay que pensar bien en a qué dedicar los recursos escasos. Por eso el título de esta reflexión de hoy, preferir lo espiritual a lo material. Puede parecer un poco provocador, pero servirá para conocer cómo actuaba Javier, qué entendía como material o espiritual, ver qué podemos aprender nosotros. Ante la inmensa tarea de la viña del Señor, ¿a qué hay que dedicar refuerzos? En primer lugar, vamos a hablar de necesidades humanas. Desde hace años se estudian, desde la psicología y otras ciencias, las necesidades humanas. Ha sido famosa hace casi 80 años la llamada pirámide de Maslow. Es un modelo de necesidades humanas que se presenta como una pirámide jerárquica. Es decir, necesidades más fundamentales o básicas se ponen como en un dibujo, un triángulo, una pirámide. Cuando del nivel de abajo se ha cubierto, se pasa a la siguiente. Y las últimas, las de más arriba, son como de más nivel. Este Maslow definió 5 niveles de necesidades humanas. La necesidad más básica es la comida y la bebida. Es la supervivencia física. Si no tienes alimento, mueres. En segundo lugar, luego, supuesto lo primero cubierto, está la seguridad y protección, tener casa, dinero, recursos, son también necesidades materiales. En tercer lugar, vienen necesidades sociales, como la relación, la pertenencia, la amistad, la intimidad, el amor. La familia es así como la persona crece. Hay un cuarto nivel. Aquí se encuentra la necesidad de aprecio, estima, reconocimiento, confianza, respeto, éxito, los logros, el estatus, la reputación, la fama o la dignidad. Y en último lugar, este Maslow añade un quinto nivel, lo que llama necesidad de autorrealización. Aquí aparecía la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la motivación y satisfacción por la vida. Esto es un lenguaje psicológico que está bien, aunque, claro, uno se imagina más teorías, más modelos después de 80 años. Al menos un esquema sencillo: alimento, seguridad, necesidad social de pertenencia, reconocimiento, dignidad, autorrealización. Bien, nos fijamos ahora en Javier. Cuando Javier dice preferir lo espiritual a lo material, no creo que desprecie las cosas materiales, pero sí se fija en los niveles, digamos, más altos de la escala de Maslow o de cualquier humanista que pongamos. La espiritualidad afecta a todo, pero incide en este último nivel: la autorrealización, la moralidad, la libertad, la satisfacción por la vida. La evangelización podemos decir que es fomentar el cuidado de la vida interior, que estaría en este quinto nivel, porque no solo hay. Y también motiva a dar sentido a todos los niveles de necesidades humanas. Apuntar a lo espiritual es apuntar a algo difícil: el sentido de las cosas y la felicidad profunda de las personas. O viéndolo en colectivo, apunta al alma de los pueblos o de la cultura. Si Javier se fue tan lejos a evangelizar, no se preocupó solo del material, sino también de lo espiritual, y mejor dicho, sobre todo de lo espiritual. Para ello necesitaba saber cómo se entendían a sí mismos los distintos pueblos,
A Javier le preocupaba qué les motivaba a los de Asia, sus religiones, modos de pensar, ver qué les podría ofrecer. Otra cosa es si Javier les captó del todo bien, o si incluso hoy nosotros entendemos, porque el diálogo intercultural es difícil, pero ciertamente hizo un gran esfuerzo. Su oferta de fe se jugaba y se cuestionaba en ese quinto nivel de sentido, por decirlo así. Si estamos hoy en Javier, como peregrinos, hemos venido aquí, nos ha preocupado el viaje, la seguridad, por lo que hemos comido, con quién hemos venido. Pero no hemos venido a eso, buscamos algo más, que nos alegre el alma, que nos reconforte, que nos dé sentido en la vida. Eso lo encontramos en el Evangelio. Una figura tan espectacular como San Francisco Javier nos invita a eso. A eso fue Asia. Lo material está bien, es importante, pero lo espiritual es más difícil. Jesús de Nazaret no fue conocido por las cosas materiales que hizo o enseñó, más bien se dedicó a lo profundo de la persona. Y hay que destacar también que eso espiritual influye en lo material, no es etéreo, no vive flotando en el aire, aprovechándose de lo material. Además de lo que decía este psicólogo sobre necesidades materiales humanas, vamos a ver cómo se entiende esto desde la doctrina de la fe o la doctrina eclesiástica. Me fijo en los textos de doctrina que escribió Javier, en el que hablaba de obras de misericordia corporales y espirituales. Obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. Uno de los textos dice: las obras de misericordia corporales son 7. Y Javier pone la lista de las 7 obras. La primera es visitar a los enfermos. Eso Javier lo hacía, como sabemos. La segunda es dar de comer al que tiene hambre. También se preocupaba por la gente, sobre todo cuando los cristianos eran perseguidos o atacados o robados, a veces maltratados, heridos o hasta muertos, incluso por los portugueses mismos. La tercera, dar de beber a quien tiene sed, que es como lo anterior. La cuarta es redimir a los cautivos. Javier también iba donde los presos, se preocupaba por lo espiritual y lo material de ellos. La quinta es vestir a los desnudos. La sexta, dar posada a los peregrinos. La séptima, enterrar a los muertos. A esto llama obras de misericordia temporal: enfermos, hambre, sed, presos, desnudos, peregrinos, forasteros o migrantes, diríamos hoy, muertos. Y añade las de misericordia espiritual, otra lista. Las obras de misericordia espiritual son 7, también en número. A ver cuáles son. La primera es enseñar a los simples sin doctrina. Enseña Javier, se acercaba a muchos colectivos, niños, hombres, mujeres, esclavos. No estaba solo con los portugueses que ya tienen algo de formación cristiana. La segunda, dar buen consejo a quien lo ha menester. La tercera es castigar a quien ha menester castigo, o sea, corregir. La cuarta es consolar a los tristes desconsolados. La quinta es perdonar al que ha errado. En todo esto sabemos que se acercaba Javier a las personas, buscaba consolar, dar buen consejo. Y se puede decir que para esto hace falta salir de donde estás, ir a buscar al otro, acercarte a su casa, a sus necesidades. Javier los domingos comía siempre con alguien fuera. Hay que tener la casa abierta o salir, tener la parroquia abierta, atender al que viene. En una carta Javier dice: si el agua no fuera al molino, que vaya al molinero donde está el agua. O sea, aquí es donde está la gente. La sexta de esta lista es sufrir las injurias con paciencia. Injurias, a todos nos critican, nos descalifican, no nos quieren. O sea, hay que vivirlo con paciencia, con perspectiva. Las injurias o desprecios o malentendidos siempre aparecen. La séptima es rogar a Dios por los vivos, que los guarde de pecados mortales, y por los muertos para que los saque de las penas del purgatorio y los lleve al paraíso. Eso es preocuparse por los demás, pedir por ellos, imaginarse cómo los ve Dios. Así que además de las obras de misericordia corporales, tenemos estas otras 7 obras de misericordia espiritual. El que no sabe, el que necesita consejo, el errado, los desconsolados, las injurias, rezar por vivos y muertos, etc. Vemos que en la tradición se dividía entre obras de misericordia corporal y obras de misericordia espiritual. Nos preocupamos por lo material y también por las personas y su vida y su fe. Hay que recordar una cosa: estos eran textos que Javier sacaba de resúmenes de doctrina en portugués. Los reescribía, los retocaba, mandaba a hacer copias y las dejaba en iglesias, en los bancos, para que la gente los leyera, o los que sabían.
los que sabían leer. Además, estos textos los tradujo a varios idiomas. Al malabar, al tamil, al sur de India, al malayo en Indonesia, al japonés, y también empezó a preparar una traducción china. Sus sermones y predicaciones eran leer estos textos y explicarlos. Lo que hacía era muy informativo y muy práctico. Entonces, con todo esto, ¿qué hacía Javier? ¿Dedicarse solo a lo espiritual y no a lo material? Pues no creo. Podemos decir que se dedicaba a todo. Si hoy alguien dice que prefiere solo lo espiritual y no lo material, en algunos contextos le criticarán. Pensarán que está escapando de la realidad, de los problemas de la gente, y que está viendo algo más cómodo, huye algo más cómodo, lo espiritual. Pero Javier no pensaba así. Hacía una advertencia por un riesgo que hay: dedicarse solo a lo material o corporal, no a lo espiritual. Solo a los primeros niveles de la escala de Maslow, no a las obras de misericordia también espirituales. Y nada de eso es malo, pero Javier pide a los suyos que se dediquen también a lo profundo de la persona, que es más complejo. Lo espiritual no es más cómodo o más fácil que lo material o temporal. Además, lo espiritual incluye de algún modo lo material. Lo material puede no incluir lo espiritual, pero lo espiritual sí incluye lo material en el planteamiento cristiano no dualista. Como digo, para Javier lo espiritual no es lo cómodo o fácil. Por lo espiritual fue a la India y más lejos. Por lo espiritual hizo discernimientos y encontraba que Dios le quería por un sitio y por otro, y cada vez más lejos y más solo. No por el deseo de protagonismo, de estar en cada vez en más sitios, o la curiosidad o novedad de viajar, que es lo que hacemos hoy en día, sino por entender que así la Iglesia crecía, que atendía a cristianos que estaban abandonados sin sacerdotes durante años. Más aún, si se plantea ir a Japón y luego a China, es porque cree que esos países son importantes para la Iglesia. Y eso por motivos espirituales más que materiales. Y en cada caso va al corazón de la cultura. Quiere conocer cómo piensan de verdad, quién influye en quién, y poner eso en contraste con la fe cristiana. Se cansaba la cabeza por entender cómo era la gente, cómo llegar a ellos en lo profundo. Quería conocer la religión de cada lugar, cómo era lo espiritual de cada cultura, y en qué coincidía y en qué no con la fe cristiana. Lo material, siguiendo con Javier, era también importante en la historia de Javier. Se preocupaba de la paz y no la guerra, se preocupaba de que se pagasen las deudas, de que la gente estuviera bien, de que no se practicara la usura, de que unos no exploten a otros. Se preocupaba del dinero, buscaba financiación del gobierno y de los mercaderes para ayudar a la misión y a los pobres. Por ejemplo, por contar algo más de la vida de Javier, cuando estaba en París, de estudiante, Javier dependía del dinero que le pasaba a la familia desde Navarra. Luego no pudieron pagarle mucho, se quedó sin dinero. Y fue Íñigo de Loyola el que le daba dinero. O le lograba estudiantes jóvenes a quienes Javier daba clases particulares, y así ganaba un poco de dinero para sus gastos y estudios. Luego Javier hizo ejercicios espirituales con San Ignacio, comenzó a optar por la pobreza, despidió a un empleado que tenía a su cargo, no porque le tuviera manía, sino por optar por una vida más austera. Aprendió de Íñigo. Sabía que Íñigo no quería forrarse, por decirlo así, cuando pedía dinero. Íñigo ayudaba a la gente y algo más. Hacía que esos a quienes ayudaba le hicieran más caso. Así fue con Javier, que dependía económicamente de Íñigo. Y Javier aprendió algo de Íñigo. El dinero no es lo importante, hay que usarlo para lo que hay que usarlo. En el caso de los estudiantes, para pagar los estudios y sobrevivir. Sabemos que poco caso y algo de burla hizo Javier a Íñigo los 2 primeros años, pero captó pronto Javier la intención de Íñigo. No le movía el dinero, sino lo profundo, aunque sabía manejar el dinero. Luego captó Javier que lo importante en la vida es el sentido que das a las cosas. ¿Para qué ganar el mundo si te pierdes a ti mismo? Y Javier descubrió y experimentó que Dios ama y que Dios da una alegría más profunda que las alegrías materiales. Atender a lo espiritual no quiere decir, como decía, que se evite o se olvide lo material. Pongo 2 ejemplos. Javier, en unos casos, pide a un jesuita que vaya al hospital, atienda pastoralmente a los enfermos, y algo más, que también se entere de las necesidades materiales que tiene y busque soluciones a esas necesidades temporales. Dice una carta: habéis de visitar a los pobres del hospital y de cuando en cuando los exhortaréis y predicaréis lo que cumple a sus conciencias, moviéndolos a que se confiesen y comulguen. Y después de las cosas necesarias los favoreceréis hablando a los que tienen poder y mando para favorecerlos en las cosas temporales.
se preocupa de lo material y lo espiritual. También cuando está con los presos, les visita, hace pastoral con ellos y también les atiende materialmente. Y esto dice a los suyos. A los presos los visitaréis y les predicaréis, exhortándolos que se confiesen y generalmente de toda su vida pasada, porque entre estas personas hay muchas, las más de ellas que nunca se han confesado. A estos tales les encomendaréis la misericordia, que tenga especial cuidado de los favores, de favorecerlos con su justicia y dar lo necesario a los pobres que padecen. La misericordia era una organización llevada por laicos con fines parecidos a lo que hoy hacemos con Cáritas o otras ONGs de contenido social. Y en Javier se mezcla muchas veces lo espiritual con lo temporal. Después que llegué a Puchín, recibí muchas cartas de Comorín y en todas ellas me representan necesidades que padecen, así espirituales como temporales. Y tiene mucha presión por las necesidades temporales. Muchas personas os irán en las confesiones, como fuera de ellas, a contar sus necesidades temporales, más que las espirituales. A otro le dice, muchos hay que se llegan a las confesiones para declarar sus necesidades temporales, más que las espirituales. Estos no sienten las necesidades del espíritu. Bien, y si vamos a señalar algo más sobre lo temporal y lo espiritual, añado una cita más que une lo espiritual a la gratuidad. Lo espiritual es una invitación a la generosidad. Dice así Javier, a los sacerdotes, por amor del premio espiritual, les gusta decir misa gratis y por amor de Dios, sin ninguna esperanza de premio temporal. Taudala eta zer ikasten dugu guztionetatik, espirituala eta materiala errealitatea azaltzen duten bi hitz dira. Zientziak ezin du espiritualari buruz esan. Espiritualak arima eta zentzua ematen dio materialari. Gure kasuan, kristau tradizioak Jesusen bizitzatik espirituala ulertzera gobidatzen gaitu. Xabierren ikusi dugunez, espiritualki bizitzeak bizitza sakonean bizitzera eramaten du. Materialare bai, errealitatetik ihes egin gabe. De todo esto que aprendemos, lo espiritual y lo material son dos palabras que explican la realidad. No es muy fácil describirlas con precisión, porque cada término significa cosas con matices distintos según lugares, idiomas, filosofías o momentos de la historia. Para los cristianos, no solo sacerdotes, lo espiritual es lo profundo, lo que no se ve. Y en cristiano tiene que ver con la fe, la paz, la generosidad, la misericordia, la justicia o el amor. Es algo que descubrimos dentro de nosotros y queremos sacarlo. Como un poeta tiene algo que decir, un cantante tiene un canto que cantar, o un pájaro también desea cantar, lo mismo un cristiano. Ha descubierto algo en Dios, una gratuidad, un amor, y lo quiere expresar. La ciencia no nos puede hablar de lo espiritual. Lo espiritual da alma y sentido a lo material. Y la revelación nuestra nos invita a entender lo espiritual desde la vida de Jesús. Lo espiritual te hace implicarte en lo material. Javier es un ejemplo de vida espiritual con muchísimas consecuencias en lo material. Lo material puede no llevarte a lo espiritual, pero si ayudas a la persona desde el fondo, desde lo espiritual, tienes dos resultados. Disfrutará de una vida espiritual profunda y lo transmitirá, y además será alguien que trabajará en lo material bien, con responsabilidad y sin escaparse de la realidad. Así sí. Terminamos con una oración, nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias por el don de la fe que nos alienta en la vida. Agradecemos los testimonios de fe y vida que nos alegran e ilusionan. Señor, te damos gracias por la esperanza que muchos santos nos dan y también por disfrutar de dones materiales que podemos compartir. Dios nuestro, te pedimos profundizar en la fe, en el sentido de la vida. Pedimos que el amor nos lleve a ayudar en lo material a los más necesitados. Dios nuestro, pedimos encontrar fuerza y ánimo desde la fe. Pedimos que la vida interior nos ayude a discernir en nuestro caminar. Amén. Para seguir la novena tienen en los bancos los papelitos.
Atraídos por tu figura y confiados en tu intercesión, acudimos de nuevo a ti, Francisco de Javier. Debemos hacer todo para gracias contigo a Dios, porque Cristo es el centro de tu vida y hacerlo de ti a cada apóstol de los tiempos modernos. Alcánzanos de él, en primer lugar, la gracia por excelencia de amarle también nosotros con todo el corazón y ser testigos de Cristo con la palabra y la vida. Y además, si es para su gloria y bien nuestro, la gracia particular que tenemos en esta mañana. Por nuestras propias intenciones, roguemos al Señor. Para que en nuestra sociedad nadie se sienta excluido, dando testimonio de fraternidad, roguemos al Señor. Para que, siguiendo el ejemplo de San Francisco Javier, sepamos discernir y valorar la novedad que nos trae el Espíritu de Dios, roguemos al Señor. Para que el Espíritu nos dé la fortaleza en el seguimiento de Jesús, pobre y humilde, roguemos al Señor. Oración. Eterno Dios, creador de todas las cosas. Acordaos, Padre Celestial, de vuestro Hijo Jesucristo, que derramando tan liberalmente su sangre, reveló tu amor intenso. Y haced que todos conozcan al que enviasteis, Jesucristo, Hijo vuestro, que es salud, vida y resurrección nuestra. Por el cual somos libres y nos amamos, y a que sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oración final de la novena. Señor y Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco Javier. Para concluir la exposición del Santísimo, cantemos el Santo Mero.
los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de la redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Ahora ya en la conclusión daremos a venerar la reliquia de San Francisco. Somos mucha gente de romaría, si pudiéramos hacerlo un poco rápidamente, viniendo por el centro y marchando por los laterales, de modo que pudiéramos también adorar, o sea, venerar la reliquia sin necesidad de buscar con la boca darle un beso. Le tocamos con la mano y de dos venimos y lo hacemos bien y rápido. Muchas gracias. Y luego cuando salgan, los que no se vayan a quedar a misa pueden directamente salir ya hacia la plaza. Cantamos el himno de San Francisco.